Bueno, saludamos en esta mañana a todos los que están en sus hogares, conectados con la Iglesia Bautista Sion. Y saludamos al hermano Adriel, que dio su clase, y a Basti, que estaba transmitiendo, a Mayra y todos los que estaban conectados en esta mañana. Queremos saludarlos a todos, que Dios los bendiga. Y queremos también saludar a aquellos que han cumplido años en esta semana. Tenemos al hermano Hazel Morfe, el hijo de Marilyn. Mucha felicidad. El día 12 fue el día de su cumpleaños. También en este día está celebrando César San Juan, que hoy es 17, hoy es cumpleaños. Nosotros lo felicitamos ya, llamamos y conversamos con él. Y también el día de mañana recuerden que va a cumplir años Carlos Nogueira. Esperamos que todos durante la semana vayan mirando los que cumplen años. Seguidamente vamos a comenzar este culto con una invocación. Y esta invocación la va a tener el hermano Carlos Figueredo. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar escuchando tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tú seas con el pastor, que tú lo dirijas, Señor, con tu Santo Espíritu, y que seas con cada uno de nosotros, Padre Santo, que toques nuestros corazones, Señor. Padre, que sintamos que estamos todos unidos ahí, Padre, escuchando tu mensaje, Padre. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor, y porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas, Padre. Gracias una vez más, te pedimos por nuestros hermanos, que tú los bendigas y los protejas donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora seguidamente vamos a oír un himno, vamos a cantar a Dios sea la gloria, vamos a cantar este himno todos en su casa, todos los que se lo saben, a Dios sea la gloria.
Les saludamos, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Es nuestro deseo en oración en esta hora. Esperamos que Dios esté bendiciendo nuestros hogares. Recuérdense que estamos todavía en el mes del hogar y la familia, hogar y madres. Después vamos a estar en el mes de julio el hogar y los padres, y en el mes de julio hogar y niños. Así que vamos a estar aprovechando, todo el mundo está en la casa, todo el mundo está en el hogar, y nosotros queremos compartir con ustedes, con vuestros hogares, y enseñarles, animarles y exhortarles a que vuestros hogares sirvan a la comunidad, abran sus puertas, hagan anuncios de la iglesia, repartan tratados frente a la puerta, háblenle a vecinos que quizás no han tenido la oportunidad de ver en otros momentos, y yo estoy seguro que va a ser una gran bendición para todos ustedes. En este día quiero, ahora en la mañana, por la noche les invito, no se pierdan el culto de la noche. Los cultos de la noche estamos haciendo lo más familiares. El miércoles pasado tuvimos la bendición de tener por Zoom un grupo de hermanos que participó. Queremos el próximo miércoles hacerlo de nuevo, y queremos anunciar que en esta situación de las pandemias y las informaciones que hay, las diferencias de ciudades, nosotros tenemos que atraernos a la Convención de la Florida y también a la ciudad donde usted está. Recuerden que todas las ciudades no tienen las mismas acciones respecto a dar cultos, reuniones personales, etcétera, etcétera. Así que el próximo domingo estaremos aquí todavía. A partir del domingo 27 hablaremos, tenemos que reunirnos con los líderes de la iglesia, tenemos que ver cómo vamos a actuar, cómo se va a abrir, cómo se va a poder dividir la congregación, cómo está orientado, en fin, son muchas cosas que tenemos que pedirle a ustedes, que ustedes por favor oren para que esto no sirva de ningún tipo de tropiezo ni problemas después cuando nos vayamos a reunir. Hay una serie de hermanos que han dicho que tienen problemas. Me enteré de que el pastor Da Silva, Julio Da Silva, ha estado ingresado por 2 semanas y salió del hospital hace 3 días y estuvo muy grave. Por favor, oren por él. El pastor Roy Cooper me pidió que oráramos por su concuño que está en Sao Paulo, Brasil. Era pastor de la primera iglesia bautista. Estuvo predicando la semana pasada. El lunes cayó ingresado con el virus, y por favor no bajen la guardia, como dicen la gente. Cuídense, mantengan la separación, oren mucho y pidan al Señor que nos libre de verdad, no porque queramos, sino que de verdad esto vaya desapareciendo. ¿Qué quiero decirles en esta mañana? El Señor me ha dado un mensaje, digo el Señor me ha dado porque oré por esto, lo puso en mi corazón, creo que puede ser de bendición para ustedes. Tiene que ver con el hogar, tiene que ver con las madres, con la familia, tiene que ver con la crisis, porque hay muchos tipos de crisis, no estamos en crisis solamente ahora, hay muchos tipos de crisis. Así que yo le tengo, el nombre es un poco largo así, si hubiera tenido que ponerlo en el boletín hubiese sido un problema. Son mujeres y familias que padecieron crisis en sus hogares y su victoria impactó los siglos. ¿Verdad? Un nombre largo, ¿verdad? Y su victoria impactó los siglos, sus hijos. Sus hijos impactaron los siglos. Voy a hablar de 3 personajes bíblicos, cómo sus hogares estuvieron en una crisis antes de ellos nacer, cómo su vida, que es el resultado de haber enfrentado esa crisis, traspasó los siglos y nos llevó hasta hoy. La fidelidad de Dios se ve en toda la Biblia, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Dios fue fiel a su pueblo. Mientras su pueblo estuvo en rectitud, si tú hicieres esto como yo predicaba la semana pasada, si tú, lo malo es que hay muchos que no lo fueron en aquel entonces, no lo son ahora, y quieren bendiciones de Dios y quieren las promesas de Dios que Dios tiene para los fieles.
y usted, sin dar un golpe, sin haberse sacrificado por Cristo, quiere promesa de mártir. Eso es imposible. Así que abran sus corazones y traten de ver cómo ustedes pueden enmarcarse en este tipo de historias y cómo pueden quizás aplicar esta situación en que estamos viviendo para tener la fe de pensar que pudiéramos recoger fruto como estas mujeres, Jocabed, Ana y María, recibieron. Y ya ustedes saben quiénes son los hijos: Moisés, Samuel y Jesús. Quiero compartir con ustedes el Salmo 127, unas palabras del salmista. Está ahí. El Salmo, se sabe, es el Salmo lema de este mes, que dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Quiero que se fijen en eso. Es un pasaje del Antiguo Testamento, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Quiero que la apliquen. Piensen en que sus hijos son una bendición que Dios le ha dado. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Gracias por este hermoso salmo y por los hijos, Señor. Gracias por los hijos que llenan nuestras iglesias, por la fidelidad de sus madres. Gracias porque en medio de las pruebas tú has estado con nosotros, con nuestras familias, y tenemos un testimonio claro y eficiente de todo lo bueno que has sido con nosotros, aún en las crisis de esta vida. Te pedimos que tú nos bendigas y en esta crisis que nos toca vivir en este tiempo podamos tener respuesta, fe, valor, esperanza y servicio que nos lleven, Señor, a recibir frutos benditos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te pedimos que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos y nuestras palabras en esta hora y que lo apliques a los corazones de aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, todavía estamos en el mes del hogar y de las madres. La semana pasada le cantamos, le predicamos. Traigo este mensaje que dignifica 3 mujeres, hace que la crisis en la cual ellas vivían se solucionara para bendición. Y la primera historia está en Éxodo. Y hay cosas que ya ustedes se saben, por lo tanto yo no voy a abundar mucho en esto, además no me daría tiempo. En Éxodo, en el capítulo 1, está nuestra historia en esta mañana, haciendo un poquito de recuerdos. Después de la caída del hombre en el Edén, en Génesis, viene la maldad de los hombres, como después viene el llamado Noé para salvar a la nueva generación del mundo, como los hombres empiezan a multiplicarse, como Dios llama a Abraham para formar una familia mesiánica, para darle un mensaje para el mundo y hacer un pueblo. Habíamos visto todas las dificultades que Abraham tuvo, Isaac, Jacob, y habíamos visto que los hijos de Jacob, que no eran muy amables con uno de los más pequeños, con José, lo mandaron como esclavo para Egipto, y José de la noche a la mañana se convirtió en el segundo hombre del reino de Egipto. Toda esa historia bendita y maravillosa está al final del libro de Génesis, y todo eso termina con que José puede traer a su padre Jacob y a sus hermanos bajo la sombrilla de Faraón a vivir en
en Egipto, en la tierra de Egipto, el imperio más poderoso de aquel entonces, con un ejército poderosísimo, con muchos recursos, y el faraón, en premio a lo eficiente que había sido José y que era José en el reino, le dio la oportunidad de que sus hijos, su familia vivieran ahí en Gosén, y ahí se empezaron a crecer, y por muchos años ellos empezaron a crecer. Hay un dato de Jameson Fawcett Brown que dice que uno de los historiadores de aquella época cuenta de que empezaron, Dios le había prometido a Dios que lo iba a bendecir, dice que empezaron partos múltiples. Dice que las familias hebreas se multiplicaban de una manera extraordinaria porque muchas mujeres tuvieron partos múltiples, dice el diccionario, y pues eso era parte del plan de Dios de hacer un pueblo. Así que ellos empezaron a crecer y a crecer y a crecer. En Éxodo capítulo 1 versículo 5 al 16, hablando del nuevo gobierno, el gobierno nuevo que se levanta, dice: con 60 años después de la muerte de José, vino una revolución por la cual la vieja dinastía fue derribada y el Alto y Bajo Egipto fueron unidos en un solo reino. Suponiéndose que el rey anterior reinaba en Tebas, es posible que nada supiera de los hebreos que estaban más cerca del Mediterráneo, de la franja que comunicaba con Canaán. Al principio los miraba solamente con aversión, pero después empezó una preocupación respecto a que ellos no estaban pagando tributo, el reino estaba haciendo muchos monumentos, fortificando ciudades para las guerras que ya andaban cerca, y resulta que los hebreos no tiraban un golpe, ellos estaban privilegiados, y dice la Biblia que se levantó un faraón, que no conocía a José. Así que cuando se levantó un faraón que ya no conocía a José, eso está en el versículo 8 de Éxodo capítulo 1. Hasta ahí les llegó a los hebreos la tranquilidad. Yo pienso, conociendo la historia y el plan de Dios que va uno conociendo a través de los años de andar con el Señor, que el Señor ya los quería fuera. Pero si usted está demasiado bien en un lugar, le va a costar trabajo poder escuchar la voz de Dios que le dice vete. Y resulta que ya después de pasar las plagas y todas las cosas que pasaron, ellos salieron contentos yéndose de allí, aunque algunos de los extranjeros que salieron con ellos se acordaban de la comida, la carne, y esas cosas les trajo mal resultado a ellos. Pero bueno, lo que quiero es que leamos un momento, porque esto sí me hace falta leerlo. La madre y familia de Moisés, según número 2659, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés, de Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Las hembras no tenían problema. Aarón parece que nació antes, era mayor que Moisés, y ya en el momento de nacer Moisés es que ya el faraón ha tomado esta ley de, vamos a decir así, animalista, esta ley animalista del control de la natalidad a lo bruto, precursor de la barbarie del aborto hasta el término de la gestación. Es decir, que no importa, naciste, pariste, él mismo puede acabar con el feto o el día anterior. Esa barbarie, el padre de esa barbarie fue este faraón de Egipto. Es una bestialidad. Hay gente hoy en día que lo dice con la frente en alto, sin obtener el repudio de muchos que quieren quedar bien con los poderosos. Hay del que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Aunque sé que la guerra sobre el aborto se tira de aquí para allá, pero lo cierto es que si hay una vida, la vida está por encima de todo. Hay que
defenderla, a no ser situaciones muy especiales, clínicas, que ya son otra historia. Así que vamos a mirar que en esta abominación que dice Amenosi puede ser este nuevo faraón, él hace la ley de que las muchachas hay que dejarla vivir, las hembras hay que dejarla vivir, pero los varones que nacían varones había que matarlos, liquidarlos. Y dice así, cuando asistáis, le dijo a las parteras, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, y algunos dicen, pero eran las únicas parteras en Egipto. Bueno, en esta época, en este lugar, en esta historia, eran las parteras, las conocidas, ¿no? Les dijo, cuando asistáis a las mujeres hebreas en sus pactos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Óigame, si Faraón hubiese tenido la tecnología de poder descubrir el feto qué sexo tenía antes de nacer, mire, los hubiera liquidado a todos facilito, pero gracias a Dios no tenía la tecnología. Y la otra cosa, dice, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios. Mata a un niño como mata a un adulto, no tienen temor de Dios. Pero ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Cuando vio que había niños por ahí, le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Las parteras se justificaron y le dijeron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, dan a luz antes de que las parteras lleguen a ellas. Pero dice el versículo 20, para que escuchen, y Dios hizo bien a ese tipo de parteras que se negaron a matar a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. No, la bendición no viene sin causa, la maldición tampoco. La Biblia lo que dice eso. La maldición no anda a ver dónde caigo. No es así. Y la bendición igual. Así que tenemos a Faraón que está chasqueado y ya manda las cosas fuertes. Echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Hasta ahí todo parecía malo para la familia de Jocabed, que estaba en estado a punto de dar la luz en aquella crisis político-social de un rey loco que quería matar a todas las mujeres que parieran niños varones. Imagínense ustedes eso en el mundo de hoy. Eso sería terrible, ¿verdad? Y esta familia, en el capítulo 2 de Éxodo, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, ya sabemos que se llama Jocabed y que él se llama Ram, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Quizás no era porque era bonito, no lo vamos a matar, sino que daba lástima a un niño sano, normal, que fuera a morir en la boca del dios cocodrilo del Nilo. Entonces, llega un momento que por 3 meses está escondido, pero había gente por todas partes, siempre ha habido gente mala y maligna, y para tratar de proteger a Moisés, no pudiendo ocultarle más, inventaron el hacer bueno, desde ahora, desde entonces se llama Moisés, una arquilla de junco, la califatearon para que no le entrara el agua. Le voy a leer textualmente. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, que era María, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Eso estaba escogido, yo creo que la pusieron donde se bañaba la hija de Faraón. Vio ella la arquilla en el carrizal,
envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión, menos mal que no tenía la tesis del padre, dijo, he aquí de los niños de los hebreos es este. Tampoco tenía discriminación en el corazón. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, parece que se acercó, guiado, a ver qué estaba pasando. ¿Tú quieres que te consiga a alguien? Ella iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces ella fue a buscar a su mamá, a Jocabed. Y Faraón no podía imaginarse que a pesar de toda su tecnología, su servicio de la seguridad del Estado no funcionó bien, porque su propia hija le hizo una revolución. Escogió a uno de los niños hebreos, lo prohijó y lo cuidó. Y Jocabed, la madre de Moisés, que no quiso obedecer el mandato del rey, tuvo su bendición de una manera milagrosa. Le tocó a ella cuidar a su hijo autorizado. Te puedes cuidar a tu hijo, cuida a este muchachito, y resulta que era su propio. Así que Moisés estuvo en el regazo de su propia madre en medio de una crisis nacional, cuando estuvieron a un tren de que se los mataran por nacer varón. Así que, mis queridos hermanos, yo no puedo seguir por ahí para adelante porque nada más que tendría este punto. ¿Cuánto hay que decir de Moisés? ¿Cuánto hay que decir de ese muchacho que amó a su pueblo, y cuando se enteró que él era un hebreo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que renunció ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¿Saben lo que significaba eso en aquella época? Era ser el mejor de la clase, el muchacho consentido, el que tenía todos los tarecos que pudiera quizás tener, el que vivía en la corte, el que tenía todas las joyas que quisiera, los mejores caballos, las mejores prendas, las mejores armas, la mejor educación. Y la Biblia nos dice que todo eso lo despreció Moisés. Por la fe, Moisés. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, no temieron el decreto del rey, no tuvieron miedo, fueron fieles. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Algunos me preguntan, bueno, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cristo allá en el Antiguo Testamento. Recuérdense que en primer lugar, Dios es el Dios de toda la Biblia. En segundo lugar, el Espíritu Santo siempre estuvo obrando. Esta es una de esas teofanías que nos dice que, por ejemplo, la roca que lo seguía, dice Pablo en 1 Corintios 10, cuando vivieron de la roca, dice que la roca era Cristo. La roca representaba a Jesús, el ángel de Jehová que los guió. Bueno, en fin, ellos fueron protegidos por el Dios Trino, porque Dios siempre ha sido Trino. Jesucristo no empezó a existir en el Nuevo Testamento. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, por la eternidad. Fue el Verbo de Dios y se hizo carne en Belén. Bueno, no vamos a llegar allá. El asunto es que por fe celebró la Pascua, por fe salieron de Egipto, por fe vinieron las plagas, por fe decidió obedecer a Dios cuando lo llamó allí, en donde estaba cuidando las ovejas de su suegro, y por fe cruzaron el Mar Rojo, y por fe se convirtió en el profeta más extraordinario del Antiguo Testamento. Dice al final del libro de Deuteronomio, nunca se levantó profeta como Moisés que mirara a Dios cara a cara. Mis queridos hermanos, estamos hablando
de alguien que estuvo un tilín así de morir, alguien que vivió porque hubo fe con él, gente que se comprometieron con lo bueno a pesar de pena de muerte sobre ellos, y el resultado entonces fue la Pascua, el pueblo de Israel, las leyes de Sinaí, los 10 mandamientos, toda la legislatura del pueblo de Israel, toda la formación de toda la liturgia de sus sacrificios, todos los tipos del Antiguo Testamento que señalaron a Jesucristo y todas las leyes maravillosas que Dios le dio para que ellos fueran un pueblo especial. Pueblo que, dice el Señor, que tocara a su pueblo, tocara a la niña de sus ojos. Pueblo que en aquel entonces tenía las leyes de salubridad, sanidad, civiles más perfectas de todos los pueblos que habían vivido en la tierra y que vivieron después. Así que, mis queridos hermanos, tenemos, dándole para atrás a toda esta historia del casete, termina la historia en el comienzo con una madre que no obedeció a un rey, con unas parteras que fueron fieles, con un padre que dijo está bien, y con la gracia de un Dios eterno que los cuidó en una crisis nacional, una crisis. Esa crisis quedó a favor de nosotros, eliminada para la honra y gloria de Dios. Y los frutos que vinieron por haber asumido una actitud fiel a Dios, llegan hasta el día de hoy. Dando un salto, ahora nos vamos a ir a unos siglos después, un tiempo después, cuando ya ellos pasaron aquellos 40 años del desierto, todo lo demás, vino el tiempo de los jueces. Recuérdense de que primero Josué, murió Moisés, Josué tomó la dirección del pueblo, pero pasó de que después que Josué murió, usted lo puede ver ahí en el libro de Jueces capítulo 2, el pueblo se desenfrenó al entrar en la tierra prometida, hicieron todo lo que el libro de Deuteronomio Dios le había dicho que no podían hacer. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te trajo por un camino difícil, por un desierto lleno de escorpiones, que no hizo que tu pie se hinchara, en fin, todas las promesas que Dios cumplió con ellos, ellos no olvidaron. Y al entrar en la tierra prometida, ya se olvidaron de Dios y se alejaron de Dios. Y está muy triste el pasaje de Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová les habla y les amonesta en Boquín. En todo ese tiempo, pues Israel se fue alejando más y más y más. Los ídolos empezaron a ser adorados, a creídos. Y todo aquel tiempo de los jueces tiene un eslogan. El libro de los jueces tiene este eslogan. En aquellos tiempos, en aquellos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Saben qué quiere decir eso? Así, en buen castellano castizo, eso era la campana. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Aquello era la debacle. Y Dios tuvo que levantar jueces. Los jueces fueron personajes que no eran jueces desde el punto de vista legal, sino fueron así como libertadores, como caudillos que se levantaron por algún tiempo. Hay algunos de ellos famosos como Sansón, como Ahod y otros más, Débora, Barak, que en un tiempo libertaron a Israel de los asedios de sus enemigos. Estaban rodeados de enemigos por todas partes. Ellos no habían limpiado la tierra prometida y estaban viviendo dentro de lugares terribles. Uno de los últimos jueces fue Samuel. Su historia es una historia maravillosa porque hasta ese momento el pueblo de Israel fue solamente eso, un pueblo regado, unas tribus regadas, que nadie tenía la autoridad, las leyes se habían olvidado, y el sacerdote Elí, que no era un hombre malo, era un buen sacerdote, le pasó como le ha pasado a muchos, que cuando él era mayor
sus hijos se alejaron de Dios. Y en el tabernáculo, los hijos de Elí, que eran sacerdotes por herencia, no de corazón, ¿no? Hace poco, después de leer en el curso que dimos de Antiguo Testamento en Fort Worth, después de leerme un libro tremendo, se lo recomiendo a la gente, que se llama Los Profetas de Israel, de Leon Wood. Yo nunca había pensado en eso, pero decía, él empezaba diciendo, el carácter de los profetas fue más santo que el carácter de los sacerdotes. Y dije, no, eso no puede ser. ¿Cómo? Los sacerdotes se suponía que eran la meca, sacerdotes, pero no, profetas no puede ser. Y entonces después argumentaba y tuvo que darle la razón. Los sacerdotes eran hereditarios. Recuérdense que era la familia de Leví, la familia de Aarón. Eso era por herencia. Te tocaba, ¿vale? Cuando tú seas grande ya tú eres sacerdote. Pero algunos no tenían la capacidad moral y espiritual para ocupar el cargo que les cayó. La túnica estaba preparada para ellos. Pero dice que los profetas fueron escogidos directamente por Dios, por su carácter, para que ellos cumplieran una labor profética valiente, maravillosa en medio de un mundo difícil. Ellos fueron escogidos por Dios. Por eso es que hubo más sacerdotes que cayeron o que vivieron una vida fronteriza que profetas. Y eso dice Leon Wood, y yo estoy de acuerdo con él. Y resulta que este hombre, Elí, que era un buen hombre, pero los hijos no servían para nada. La historia ahí en Samuel dice que los hijos de Elí acababan. No me atrevo ni a decir las cosas que hacían cuando les tocaba su turno en el sacerdocio, allá en el tabernáculo, y venían las mujeres a orar, y la gente venía a orar. Aquella gente eran tremendos. Y dice que cuando traían las ofrendas que había que presentarlas, ellos metían el cucharón, le sacaban las carnes, en fin, la comían con grosura. Aquello era terrible, el testimonio que estaban dando los hijos de Elí. Y había llegado un momento determinado en que ya se había perdido el valor de buscar a Dios de todo corazón, y había sospecha respecto a hombres como los líderes religiosos. Dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol de la olla, el caldero o la marmita, lo sacaba, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita antes de quemar la grosura. Un poco más adelante, en 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Llegó un momento a que aquello era un pecado terrible. Ahora viene la crisis, una familia en crisis. Había una mujer de la tribu de Leví, que esta mujer se llamaba Ana. Pasa la historia, las mujeres dan estudios sobre Ana, una mujer que fue célebre por su oración. Pero vamos a escuchar la historia. Recuérdense en primer lugar que era la historia de la poligamia. Se podían tener varias esposas. El plan era el crecimiento, y dice que había un hombre, un varón de Jeroboam, llamado Elcana, que vivía en el monte de Efraín. Dice que tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana, la otra Penina. Penina tenía un hijo, mas Ana no los tenía. Todos los años que varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, tenía que llevar muchos animalitos por los hijos, y después le daban carne para atrás, y a Ana le daba una parte escogida porque él amaba a Ana, pero la otra, que era su rival, que tenía los hijos, enojándola y entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos, la molestaba y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Tenemos un problema familiar, tenemos un problema de falta de amor, de un esposo que no se está dando cuenta de lo que está pasando, de que quizás no la defendió como tenía que defenderla, y en medio de esta situación de la poligamia, Ana lloraba porque no tenía hijos. Así que era una cuestión de necesidad espiritual, y dice que ella fue una mujer de oración, y un día allá en Silo, el sacerdote estaba sentado junto a la puerta, versículo 10, 1 Samuel 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto, le dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu siervo y te acordares de mí, y no te olvidares de tu siervo, sino que dijeres a tu siervo, un hijo varón, yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba orando largamente, Elí estaba mirando, pensó que estaba ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La conclusión la saben, que ella regresó, concibió y tuvo a Samuel, un muchacho que después que ya llegó a su edad de poderlo sacar de casa, lo llevó al tabernáculo y se lo dejó allí. Ahí lo tiene, yo se lo ofrecí al Señor. Y Samuel creció, vamos a decir así, creció en el templo, en la casa de Dios. No había templo todavía, pero la historia que todo el mundo sabe de Samuel es que Samuel una noche oyó la voz de Dios que lo llamaba: Samuel, Samuel. Él fue corriendo a ver a Elí, pensando que Elí lo llamaba. Elí le dijo: no, no soy yo, ese, mira, el jefe de arriba te está llamando. Y entonces él le responde a Dios. Dios le cuenta lo que estaba pasando con los hijos de Elí y que él lo quería para una obra, y efectivamente Samuel se convierte en el último de los jueces, primero de estos profetas que atendieron los reinos. Bajo la dirección de Samuel se organizó el reinado de David. Ungió 2 reyes, Saúl primero, David después. Dio las leyes de ellos, le habló al pueblo, visitó, dirigió, protegió, guió las campañas militares para que Israel mejorara su posición, y ellos se convirtieron en un reino. Se cree que bajo la dirección de Samuel se compiló parte del Antiguo Testamento, y tenemos que Samuel fue un hombre tan extraordinario que el mismo Señor Jesucristo lo menciona a él al lado de Moisés, y esto el apóstol Pablo también. Creo que de la gente así del Antiguo Testamento, bueno, Ana pasa la historia como una mujer de oración, y una crisis interna de familia al fin se convierte en una bendición extraordinaria. Como tengo poco tiempo, tengo que saltar a la última de la familia, que para nosotros es la primera de todas las familias de la tierra, y me refiero a María, una joven hebrea que tiene su novio, que se ha desposado con él en un lindo acto. Todavía no pueden tener relaciones, pero ya se sabe que va a ser su esposo, escogido por la familia. Ella es una mujer devota, él también, de la familia de Judá, pero están viviendo bajo el dominio poderosísimo del Imperio Romano. Volvemos a tener un problema social grande y poderoso en contra de los seres humanos. Y allí, en medio de toda aquella situación difícil, el Señor escoge el tiempo para venir a este mundo con la gracia. Dice Gálatas capítulo 4:4: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a la historia rápidamente en Lucas capítulo 1, que es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. Lucas 1:26. Así que vamos a saber lo que pasa después, porque esto es para atrás. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes de Elizabeth de estar en estado, la mamá de Juan el Bautista, que era su pariente. Eso está en la historia en Lucas 1. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, tan prometido, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación era aquella. Ella era una mujer sencilla, una muchacha sencilla, y de pronto le están diciendo que es bendita delante de todas las mujeres que existían. El ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Queridos hermanos, esto es como una explosión en medio de una zona oscura. El Imperio Romano estaba dominando toda esa parte del Medio Oriente, después de haber dominado los sirios, los griegos, en fin. Ahora, de pronto, llega el Mesías. Por siglos habían estado anunciando la llegada del Mesías, y ahora escoge a una muchacha virgen prometida con un joven de Nazaret, que era una aldea pequeña. Sí, los judíos habían tenido también enseñanza hacía un siglo que se estaban haciendo escuelas. Algunos de esos que dicen que eso es un tonto. No. Ellos tuvieron mucha enseñanza, y los familiares, ellos los enseñaban en sus propias casas desde niños. Pero ahora tenemos una crisis. Ella es soltera, ella es virgen, ella no está casada, ella no puede tener un hijo, ella no puede salir embarazada. Había un problema, iba a tener un problema con José. Hagan un esfuerzo mental y piensen el día que María le tiene que decir, José, tengo que decirte algo. Y José, dime, ¿por qué tú estás tan seria, chica? Fíjate. No, esto es serio. Tengo que decirte algo y es grave. Espero que tú no dudes de mí. ¿No? ¿Qué está pasando, María? Estoy en estado. El grito que dio José, ya ustedes saben de cómo sería. Es decir, ¡ah! Yo no tengo nada que ver con eso. Y todo empieza todo el lío. Miren, María podía morir. Si José la acusa, la podían matar. José dice que como era justo, después la historia la vamos a ver, él, y no quiso infamarla, porque aquí hay dos que tienen la culpa. O tiene la culpa ella, que por ahí se buscó un amante, o tengo la culpa yo, que soy el prometido por ella y no supe esperar y la forcé. Uno de los dos tenía la culpa. Y entonces José quiere echarse la culpa a él, la va a dejar porque no quería infamarla, para que ella no, tú sabes, no fuera la que padeciera, para que todo pareciera, mira, esta pobre muchacha, el hombre le hizo una barriga y le abandonó. Pero entonces el ángel le habla y dice, José, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y tendrá un hijo, se llamará su nombre Jesús. Y bueno, todo lo que ustedes saben de la historia, así que José tuvo que creer la explicación del ángel. Bueno, si no le decía un ángel, posiblemente no lo creía nadie, ¿no? Creer al ángel y María aceptar. Siempre hubo personas que la miraron con sospecha y que no creyeron la historia ni del ángel ni del espíritu. Todavía hoy han pasado siglos
Y hay mucha gente que no quiere aceptarlo. Y ella aceptó aquello. ¿Quieren escuchar sus palabras? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dice? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La historia que sigue ustedes la conocen. Ustedes saben que después vino el edicto de Augusto César, que había que ir a la tierra del nacimiento, que tuvieron que pasar tremendas carretas y carretones a pie, todo eso por ahí hasta llegar a Belén. Estando en Belén, entonces le vinieron los dolores para dar a luz, el pueblo estaba lleno, el mesón también, tuvo que dar a luz en un pesebre, y toda esta batalla y toda esta crisis que ninguna mujer ha dado a luz en un pesebre, lo tuvo María encima por decir, sí, está bien, ok, yo voy a hacer la voluntad del Señor con mi vida. ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad del Señor con tu vida? La voluntad de Dios siempre es buena y agradable. Lo que termina después ya ustedes lo saben, maravillosos cantos, los pastores que vienen a adorar, la creación que manda una estrella para iluminar, los magos del oriente que vienen también a dar su ofrenda y sus regalos. Año 4 antes de nuestra era, estaba vivo Herodes, 2 años más tarde no estaba vivo Herodes, así que llegaron, los magos tuvieron que llegar en ese tiempo. Y tenemos entonces la historia maravillosa de la Navidad, la historia de la entrada de Dios al mundo, Emmanuel, con nosotros Dios. Si alguno piensa que la Navidad no tiene ninguna importancia, bueno, está bien, piensen en los bombillitos o los esto, lo otro, pero de la persona de Jesús cambió la historia, se llegó entonces a la época de la gracia, el Nuevo Testamento y la salvación de todos los hombres por el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, no hay hombre más trascendente que Jesucristo. Y María tuvo que enfrentar una crisis quizás social, tuvo que decir sí, ateniéndose a problemas tremendos. Ana lloró, oró hasta que consiguió su cometido. Jocabed tuvo que ser valiente y las parteras también, para que 3 niños nacieran al mundo, pero transformaron el mundo: Moisés, Samuel y Jesús. Y hoy, todavía, después de tantos siglos, ellos siguen siendo personas increíbles, maravillosas, igual que nuestro Señor Jesucristo. Te quiero decir que tienes ahora una crisis, pero tu crisis, si tienes hijos, pues bienvenido, ellos pueden ser solución en tu crisis. Si no los tienes, te invito a que los tengas. Recuérdense que joven, no le tenga miedo a la maternidad. Mi abuela decía que todo niño nace con un pan debajo del brazo. No sé si eso será verdad, pero es una manera de decir que Dios siempre da la ayuda. Para terminar, hoy una vez una historia de que un médico estaba atendiendo a una mujer de parto en un pueblo donde él vivía, y el niño que empieza a salir sale con una pierna retorcida, y él lo vio tan tullido que pensó que debía quitarle la vida para que aquella situación rara no le viniera en casa de aquella familia. Después se aconsejó y dijo: no, yo no tengo derecho a quitar la vida. Le dio la vida a aquel muchacho. Pasaron los años, y después, siendo médico en otro lugar, uno de sus hijos tuvo un problema en la vida, un nieto, tuvo un problema en la vista, y le dijeron que había un famoso oftalmólogo que estaba por allá, por la zona donde él había vivido, que es maravilla fue que cuando él viene con su hijo a ver a su colega para que le sane a su hijo, para que lo opere, lo ve que estaba cojo, y cuando investiga, era aquel muchacho que él dejó vivir años detrás. Es una historia bonita, es una historia muy posible, muy probable. La fuente creo que eran fidedignas, y le dejó vivir a alguien que parecía que no debía vivir. Sin embargo, un niño es una promesa, un hijo es una promesa. Hijos que estén aquí, vuestros padres sufrieron mucho para que ustedes vinieran a este mundo. Y no solamente al nacer, sino después, en la alimentación, los cuidados, cada vez que ustedes tenían calentura, que si tosían, que si estaban enfermos, que llevarlos a la escuela, que conseguirles las cosas. La mayoría de nosotros no somos ricos, y todos esos libros y todas esas cosas han costado trabajo y sacrificio
amen, cuiden a sus padres, bendigan a sus hijos, ámenlo, sírvanlo, mírenlo como una bendición de Dios, háblenles al corazón, díganles las cosas con amor, porque creo en el poder de Dios para salvar vidas y familias. No importa si la familia está en crisis, Dios es el Dios de todos los siglos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hay un himno ahí que queremos cantarlo para terminar. La gente de la iglesia lo sabe. Se llama Danos un feliz hogar. Vamos a cantar la primera y la última. Gran felicidad se goza en el hogar, donde cada... A ver, ¿cuál es la historia aquí? Donde el amor es dulce con la miel, entonces la primera y tercera. Gran felicidad se goza en el hogar, donde el amor es dulce con la miel, porque Cristo tiene el primer lugar, donde cada familia le sigue. Hijos a sus padres deben respetar, siempre obedientes y con gratitud. En mi vida así produce bienestar, largos días de alegría y salud. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo, ven en nuestro hogar. La segunda. Padres a sus hijos deben educar, aplicando los preceptos del Señor. El error necio no debe provocar ira a los hijos, sino el amor. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo, ven en nuestro hogar, llena mi corazón, Señor. Un feliz hogar. Vamos a terminar en oración. Oro por todos los hogares de ustedes, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, inclusive por aquellos que no están en la iglesia. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por las historias maravillosas que nos hablan de que siempre la fidelidad encuentra eco en tu corazón. Gracias por la vida de Jocabed, la vida de Ana, la vida de María, la vida de Moisés, de Samuel, la vida de Jesús, la vida de tu siervo que pasando la historia a veces han tenido que nacer en hogares humildes donde un hijo es un problema, pero también se convierte en una bendición. Gracias por mis padres, porque me tuvieron, Señor, en medio de la pobreza y las situaciones difíciles. Gracias por los hogares que están escuchando. Ayúdale, Señor, que comprendan que la vida y la bendición tuya vale más que las cosas, que los tiempos pasan, que las crisis pasan. Danos la esperanza, la confianza y la paz, la fe de saber que un día hablaremos de estas cosas de hoy como cosas que pasaron. Te pido perdón para nuestros pecados. Bendice cada hogar que escucha en cualquier lugar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz,
esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.